Quiero compartir un mensaje que he titulado Ministros fieles e idóneos. Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hasta ahí vamos a leer. Les invito a que juntos hagamos una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hora, en este día, de estar juntos, adorándote, encomendando nuestras vidas a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, y pedimos que el respaldo de tu Espíritu Santo, de tu presencia esté con nosotros, y que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos recibir tu palabra y ser enseñados para poder enseñar también a otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recién acabamos de cumplir, mi esposa y yo, 27 años de haber iniciado nuestro caminar con el Señor. Damos gracias a Dios de haber nacido en esta casa, donde por todos estos años, hasta la fecha, hemos tenido la oportunidad de ser expuestos a la sana doctrina, al verdadero evangelio, y que nuestras vidas, en ese sentido, hayan sido restauradas en este lugar, hayan sido la sana doctrina en nosotros, haya sido la manera de nosotros ser injertados en la vid verdadera que es Cristo, y caminar hoy, hasta el día de hoy, en la luz de su palabra. Como decía Chuy, tenemos ya 10 años en los Estados Unidos, y desde el primer día que estuvimos allá hicimos precisamente ese compromiso de serle fiel a Dios en todo lo que Él nos encomendara hacer. Pero en todos estos años, en estos 27 años, para nosotros ha sido sorprendente la cantidad de cristianos y ministros que nos han tocado ver con tristeza cómo han caído en los engaños y en las tentaciones del enemigo. Algunos de ellos fueron personas que han bendecido y edificaron nuestra vida en los inicios de nuestra vida cristiana, pero lamentablemente el día de hoy muchos de ellos ya no están ni siquiera en el ministerio. Y hay una pregunta en la que necesitamos meditar, pensar y ser desafiados. Y la pregunta es: ¿qué está pasando con los cristianos y los ministros de hoy? Hace unos días leí una nota que en su introducción iniciaba con una pregunta alarmante para muchos, otra desafiante para otros, pero para nosotros no es algo que sea nuevo, porque lo vemos casi a diario. Y la pregunta que vi en la nota era: ¿por qué hay tantos líderes cristianos evangélicos sorprendidos en escándalos? Y escándalos ahí lo pusieron con mayúsculas. Seguía diciendo la nota: escándalos que van desde adulterios, divorcios justificados, según ellos, prácticas homosexuales, hasta estafas y fraudes millonarios por medio de un mensaje de supuesta prosperidad y cancelación de deudas para los miembros de esos grupos a través de pactos y decretos humanos en muchas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos escándalos? Seguía diciendo la nota: escándalos que han afectado a tantos, a tal punto que un buen grupo de ellos, cansados de la situación, se unieron, esto en la Ciudad de México, y crearon un departamento que se conoce como el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos.
Dice ahí la nota que este departamento cuenta con un grupo de colaboradores voluntarios, no cobra nada, como médicos, abogados, consejeros profesionales, precisamente para atender a las víctimas de abusos religiosos, así como especialistas e investigadores de fraudes religiosos. Y la pregunta sigue ahí, ¿qué está pasando? Bueno, ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué está pasando con los ministros? Sin lugar a dudas, todos conocemos, hay una crisis de liderazgo en la iglesia cristiana. Pero yo creo que esa crisis ha surgido, entre otras cosas, por la falta de obreros fieles, idóneos, a quienes se les pueda encargar la obra del ministerio. Y hay una historia en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, historias que todos conocemos, donde encontramos una realidad que Jesús vivió en su tiempo, pero que yo creo que sigue vigente en nuestros días. Y el título de esta porción de la escritura donde Jesús habla ahí es: la mies es mucha. ¿Cuántos saben que la mies es mucha? Por todas partes del mundo hay personas con hambre y sed de Dios de una forma tan increíble. Y ahí en Mateo 9:35 dice la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. Lamentablemente en la vida de muchos ministros, entre comillas, se está acabando la compasión, o de plano ya se acabó la compasión. No hay compasión por las almas. Y dice Jesús, y dice la escritura, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y sentir compasión y misericordia, la compasión y misericordia que Jesús sintió fue algo que salió desde sus entrañas. Y da la razón ahí, porque estaban desamparadas y dispersas, es decir, echadas de un lado a otro, abandonadas y descuidadas, como ovejas que no tienen pastor, como el cuidador de las ovejas. Yo creo sin lugar a dudas que el día de hoy todos podemos encontrarnos personas que llegan a nuestras congregaciones así, desamparadas, dispersas, echadas de un lado a otro, como ovejas sin pastor. Nuestra congregación se ha venido a convertir como en un hospital. Y no solamente como en un hospital, hemos tenido que, a todas esas personas que luego llegan a nuestras congregaciones, hemos tenido como que volver a reevangelizarlas con los fundamentos de la palabra. Desde enseñarles a que sepan quiénes somos y en qué creemos, desde ese nivel, hasta enseñarles el nuevo nacimiento y la importancia de la evidencia del nuevo nacimiento. Pero en Mateo 9:37, entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Y quiero decirle lo siguiente, algunos lo han dicho de broma, y los pocos flojos. Lo han dicho de broma, pero ¿sabe una cosa? Es la verdad. Tristemente es la verdad. Y otros son infieles, otros están ahí en el ministerio pero no son idóneos. Algunos otros están en el ministerio pero de repente están renunciando al ministerio, pasándole lo que estuvo a punto de pasarle a Asaf en el Salmo 73:3. Tuvieron envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces como que hay algo que les llama la atención y de repente eso que les llamó la atención los lleva a renunciarle al Señor, al ministerio. Como si el Señor no fuera capaz de suplirnos cada una de nuestras necesidades.
Algunos otros de esos pocos, algunos otros se han ido en pos de un evangelio de prosperidad material. Y no les importa ya violar los principios de la palabra de Dios. Ellos quieren buscar edificar su propio reino. Pero mire el llamado de Jesús en el versículo 38. Dice Jesús: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, se necesitan obreros fieles y leales a Dios y al ministerio. La iglesia de hoy necesita ministros fieles e idóneos y con una urgencia impresionante. La elección de ministros que el día de hoy se está haciendo en base a principios humanos y no en base a los principios que establece la palabra de Dios. Por lo tanto, no es difícil responder la pregunta: ¿por qué está el cristianismo en tal decadencia moral y espiritual? No es difícil darle respuesta. La respuesta es precisamente eso: porque no se están aplicando los principios establecidos en la palabra, sino se están aplicando principios humanos en el desarrollo del ministerio cristiano y no los principios de la Biblia. No sé si usted se había dado cuenta de eso. Es decir, hoy hay personas en el ministerio que están ahí por el simple hecho de que saben dirigir un negocio o una empresa y desde esa perspectiva pretenden estar dirigiendo la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la esencia de su liderazgo es completamente terrenal, no tiene nada de bíblico, por lo tanto no tiene nada de espiritual. Dios, a través del profeta Jeremías, pronuncia una maldición contra aquellos que no estaban haciendo adecuadamente la obra de Dios. Y en Jeremías 48:10, se lo leo así rápido solamente, dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¡Wow! Eso está fuerte. Esta palabra indolente significa, o se traduce, negligentemente. Maldito el que hiciere negligentemente la obra de Dios. También se traduce con traición, con engaño, fraudulentamente. ¿Qué viene para todos esos? Maldición. La pregunta es: ¿esta será la clase de ministros que Pablo le dijo a Timoteo, en los cuales él debía encargar los asuntos de la obra de Dios? La respuesta es obvia: no. Le dijo Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, esto encomienda, dales a ellos una tarea especial. ¿A quiénes? A hombres fieles, a hombres confiables, dignos de confianza, fidedignos, verdaderos ministros de Dios. Porque hacer una obra fiel es hacer lo que es digno de un hombre fiel. El que no está dispuesto a hacer la obra de Dios de manera fiel, pues entonces no sé qué clase de obra está haciendo. Y luego dice Pablo, agrega ahí mismo: y que sean idóneos, es decir, competentes, capaces. Y esta capacidad es la capacidad que Dios da junto con el llamado, no es una capacidad meramente humana. No son habilidades humanas. En otra porción de la escritura, en 2 Corintios 3:5, Pablo dijo: no que seamos competentes por nosotros mismos, capaces por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios, la cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El día de hoy hay ministros que piensan y suponen que si no están ellos ahí en la congregación no funciona. Dice que sean idóneos para enseñar, para instruir, capacitar con todo el consejo de Dios. ¿A quiénes? A otros, también a otros. Y qué oportuno es que en este día y en este tiempo podamos considerar y valorar precisamente la fidelidad en el ministerio. Y bueno, ya sabemos, Dios no llama perfectos al ministerio, pero sí perfecciona a los que llama. Y estamos en ese proceso.
El asunto es que algunos, en el proceso de que Dios está perfeccionando su obra en nosotros, algunos están luchando. Algunos otros se rebelan, viene la lucha, viene la prueba del ministerio y algunos otros renuncian. Muchos de nosotros estamos en el proceso de ir formando el carácter de los obreros que nos están apoyando en el ministerio. ¿Cuántos están formando su equipo de obreros? Y esto será algo que no se terminará. Seguiremos formando el carácter de los obreros que nos ayuden a desarrollar la obra del ministerio. Pero en ese proceso de formación hay muchas cosas que están sucediendo. Hay sufrimiento, hay dolor, hay luchas, hay pruebas, hay necesidades. Por lo tanto es importante saber, escuchen esto bien, hermanos, es importante saber hacer una elección adecuada de los ministros que nos estarán apoyando en la obra del ministerio, y esa elección tiene que ver con que cada uno de nosotros podamos discernir en una guía especial de Dios quiénes serán los obreros que nos ayuden en la obra del ministerio, y que la calidad de esos obreros sea obreros fieles e idóneos para enseñar a otros. Déjeme darle a continuación un ejemplo de cómo se eligió a un ministro y quiénes estaban calificados para la elección. Porque el día de hoy cualquiera se dice ministro y cualquiera elige ministros. Así nomás, de repente tú eres el hombre. Cualquiera. Pero no están apegados a lo que dice la Biblia. Mire la Biblia ahí en Hechos capítulo 13, versículo 1. Bernabé y Saulo están por iniciar su primer viaje misionero. Pero antes de eso, algo sucedió ahí. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire los que estaban ahí, profetas y maestros. Bueno, ya sabemos, el profeta es uno que transmite el mensaje de Dios. El profeta es el que transmite la voluntad perfecta de Dios, no es cualquier profeta. Bueno, hoy todo mundo se dice profeta, ¿verdad? Pero dice que estaban ahí profetas y maestros. Dos ministerios básicos para la elección de ministros, hermanos. Un maestro es uno que está capacitado para enseñar a otros. Es el instructor que conoce y sabe trazar cabalmente los principios y mandamientos de Dios. Ese es el maestro, el que sabe hacer una adecuada interpretación de la Biblia. Y para la elección de ministros que estarán soportando la obra de Dios, se requiere del apoyo de verdaderos profetas y verdaderos maestros. En ninguna manera, si usted se fija ahí, en ninguna manera estos profetas y maestros eran personas improvisadas en el ministerio. Entonces dice, y estaban ahí profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo? Déjeme decirle que ellos no estaban en una sesión de votos para elegir su mejor candidato al ministerio en base a los conceptos y principios humanos. No estaban deliberando a ver qué cualidades tenía, a ver si era carismático o no. Ellos estaban ahí ejerciendo su función de sacerdotes. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor. Otra versión dice: mientras ellos estaban adorando a Dios. Es decir, postrados ahí, humillados a sus pies ante su presencia, ante la majestad de Dios. Eso es lo que deben hacer los verdaderos ministros de Dios antes de elegir quién estará en el ministerio. Adorar a Dios. Y luego dice que no solamente estaban adorando,
estaban ayunando y el Espíritu Santo entonces les habló. Déjeme decirle que el día de hoy, por tanto activismo, tanto ruido y tanto emocionalismo ministerial, muchos no están dejando que el Espíritu Santo hable para guiar acerca de quiénes serán los ministros fieles e idóneos que puedan desarrollar la obra del ministerio. Porque hay mucho ruido. No le están dando la oportunidad a Dios que empiece a hablarles y les dé una dirección. Dice, adorando y ayunando, el Espíritu Santo habló. Yo me puedo imaginar la escena ahí. Estaban todos postrados en una sublime adoración como la que experimentamos hace unos momentos. Y aquí mismo el Espíritu Santo nos habló y nos dio una palabra donde el Señor nos animaba a no temer, a guardar nuestro corazón, a recibir la sanidad. Pero todo esto sucede después de un buen tiempo de adoración al Rey. El Espíritu Santo habló y les dijo, ¡Ey! El Espíritu Santo es orden y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, sepárenmelos. A estos dos yo los voy a usar. Quiero que ustedes, profetas y maestros, les asignen la tarea. Pero estaban ellos en una sincronía con Dios. Dice, yo los he elegido para un trabajo especial, versículo 3. Entonces, después de que todo esto pasó, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pregunta, ¿Bernabé y Saulo fueron fieles e idóneos al ministerio? Es decir, ¿fue acertada su elección? Por supuesto que fue acertada la elección. Pablo fue el que escribió casi 3/4 partes del Nuevo Testamento y del cual hasta el día de hoy podemos ser edificados con todas sus cartas. Sin embargo, es triste saber que cada vez más son y surgen ministros que están en el ministerio sin haber sido llamados por Dios, confirmados y establecidos por Dios a través de verdaderos profetas y maestros. Y ahí están. Y empiezan a desarrollar la obra del ministerio al vapor. Y están ahí en la obra del ministerio desarrollándola sin un entendimiento claro de lo que la obra del ministerio demanda y requiere. Algunos están ahí, por lo menos allá en California eso sucede. Algunos están ahí porque ante tanta crisis de empleo, pues se encuentran con que ya no tienen más que hacer y dicen, pues entonces me voy a dedicar a pastorear porque les va bien a los pastores. Algunos. Y están ahí el día de hoy ministros sin haber sido confirmados, establecidos, sin haber sido probados y aprobados como idóneos para el ministerio. Pero ahí están. Por eso hay tanta división el día de hoy en las iglesias. Una ocasión alguien me preguntó, ¿estás seguro de que Dios te llamó como pastor para California? Y le dije, sí. Pero luego seguí insistiendo y me dice, ¿no crees que te equivocaste? Le dije, no. Porque si así hubiera sido, entonces el pastor Chuy se equivocó en la elección. Y no solamente el pastor Chuy, sino el liderazgo de la congregación y la congregación misma, porque de aquí nos enviaron. Tristemente el día de hoy hay mucha improvisación e ignorancia en el ministerio. Mire las cualidades básicas que deberían de tener 7 diáconos que fueron asignados por Dios para atender las mesas. Dice ahí la Biblia en Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración. Déjeme decirle que los murmuradores siempre existen en las iglesias, los inconformes, los que andan hablando sin ton ni son, nomás sin entendimiento de los asuntos. Y bueno, se les presentaron los murmuradores allá, también en aquel tiempo.
crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Yo me puedo imaginar a esos murmuradores diciendo: mira, el Pedro y el Juan se andan robando las ofrendas para las viudas. Versículo 2 dice: entonces los 12, ¿quiénes? Los 12 hombres calificados para el ministerio. No eran hombres perfectos, porque seguían en el proceso de santificación y el Señor perfeccionando su obra. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra, nuestra primera responsabilidad como pastores, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y yo me preguntaba: ¿por qué 7? ¿Por qué no 3 o 4? ¿Por qué tuvieron que ser 7 varones? Y bueno, creo que Dios me respondió la pregunta. 7 es símbolo de perfección divina, de totalidad. Es decir, que la elección de los 7 varones debía de proceder de una clara instrucción de Dios por el Espíritu Santo para los apóstoles, y no de una decisión basada en el carisma, no de una decisión basada en el mero conocimiento intelectual que estos 7 pudieran haber tenido, tampoco una elección basada en los derechos de antigüedad. El día de hoy se eligen a muchos por causa de los derechos de antigüedad. Es que yo estoy aquí desde que empezó la obra. No es por derechos de antigüedad. Ya lo sabía. Tampoco estaban ahí para elegirlos por causa de las emociones o porque algunos de ellos que iban a ser elegidos tenían influencias por ahí con los 12 discípulos. Tampoco es por influencias. Tampoco es por parentesco. Ellos debían de tener 3 características básicas. Número 1, de buen testimonio. Es decir, irreprensibles, transparentes, honestos, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo, cuya llenura del Espíritu Santo les pudiera llevar a vivir una vida de santidad. Y en ese sentido, viviendo una vida de santidad, ellos podían ser fieles, leales e idóneos al ministerio. Y número 3, llenos de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría del mundo. Y luego dice ahí la escritura: escojamos pues a 7 varones a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, hubo armonía. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentando ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, la elección de estos 7 varones fue acertada, ¿sí o no? Bueno, mire lo que dice el versículo 7. El resultado fue: y crecía la palabra del Señor. Es decir, no solamente la palabra estaba siendo proclamada y divulgada y más gente la estaba conociendo, sino también la gente estaba creciendo en el conocimiento de la revelación de la palabra. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, necesitamos ser responsables en la elección de quienes nos estarán apoyando en la obra del ministerio. No es cualquiera. Se requieren hombres, ministros fieles e idóneos. Yo estoy convencido que estamos experimentando en este tiempo una vez más el cumplimiento de 2 escrituras importantes. La primera es Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1.
Y el joven Samuel ministraba a Jehová. Ya desde su edad, de aproximadamente, dicen que tenía aproximadamente 12 años de edad, ya este jovencito era un adorador. Ministraba el joven Samuel en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, faltaba. No existía. En aquellos días no había visión, no había revelación, no había profecía, porque no había profetas calificados que pudieran dar a conocer la voluntad de Dios. No había visión con frecuencia. Yo pregunto, ¿profecías significa solamente cuando alguien dice, así dice el Señor? Porque el día de hoy muchos están diciendo, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. En un evento, una mujer que se dice profeta por ahí, afirmó precisamente hablando de este punto, así dice el Señor. Ya todo mundo dice, así dice el Señor. Y ella dijo, así dice el Señor. Y empezó a llamar a aquellas personas diciéndoles, en estos momentos el Señor, a través de mi ministerio, va a sanar cataratas y glaucoma. Así que pásenle, y está la gente, empiezan a pasar porque querían recibir la sanidad de cataratas y glaucoma, y empieza cataratas y glaucoma, cataratas, y parecía que estaba en el mercado. Y llegan todas las personas ahí a acercarse al frente, y empieza a aventar a la gente como haga de cuenta que estaba en el mercado. Cataratas y glaucoma. Yo me pregunto, esa gente que fue tirada al piso, ¿cómo se levantaría después de esa experiencia? Yo pregunto, ¿la predicación de la sana doctrina será profética? ¿Sí o no? Sí, porque el verdadero profeta o el verdadero predicador no está dando su mensaje, sino el mensaje de Dios. Dice Proverbios 29:18, sin profecía, sin visión, ¿qué hace el pueblo? El pueblo se desenfrena. Yo no sé si usted conoce congregaciones que están haciendo supuestamente la obra del ministerio de una forma tan desenfrenada. Usted va en una pendiente hacia abajo usted y le quita el freno a su auto, ¿y qué va a pasar? Se va a desbocar sin control. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero mire lo que dice la parte segunda del versículo 18, Proverbios 29:18. Mas el que guarda, el que cumple, el que obedece la ley, es bienaventurado, dichoso, feliz, próspero. Sin embargo, como nunca antes, la iglesia de Jesucristo de nuestros días está experimentando la más espantosa escasez de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Por lo tanto, hoy más que nunca se necesitan ministros fieles e idóneos, hermanos. Entonces, en aquel tiempo, por falta de profetas, que no había profecía, Dios en su misericordia levanta profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Oseas, como Joel, y llegamos hasta el tiempo del profeta Amós, donde la nación de Israel gozaba de un buen o aparente tiempo de prosperidad. Por lo tanto, ese aparente tiempo de prosperidad los llevó a menospreciar la palabra profética, a rechazar los mensajes de Dios, por lo cual entonces Dios les envía su justa retribución y les habla a través del profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11. Esta es la segunda palabra que creo yo que estamos viviendo en nuestros días. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Espero que su congregación sea una congregación donde la gente está yendo, los desamparados, los dispersos, están llegando a tu congregación y están encontrando una palabra que les pueda dar vida.
Si consideramos esta palabra a la luz de las realidades actuales, nos daremos cuenta que la falta de verdaderos profetas, mensajeros de la palabra de Dios, ha provocado que hoy en día escasee la palabra de Dios, y como consecuencia podemos ver que nos llega gente con hambre espiritual, en donde muchas personas alrededor del mundo están como a punto de morir por falta del verdadero evangelio. Muchos de ellos también están clamando por pastores, por ministros fieles e idóneos que les den alimento que pueda traer vida a sus vidas, alimento que les pueda dar vigor, fuerza espiritual en medio de los tiempos difíciles que se están viviendo alrededor del mundo, alimento que pueda ser como el maná que fue capaz de sostener al pueblo de Israel en medio del desierto. Mucha gente el día de hoy está viviendo como en un desierto, donde están buscando, voltean sus ojos a Dios, y Dios está enviando el maná que pueda sustentar sus vidas en los desiertos que están viviendo. Sin embargo, hay tantas congregaciones el día de hoy donde llegan estas personas y lo único que encuentran son migajas de alimento espiritual, puro entretenimiento, pura emoción religiosa que no es capaz de transformar el corazón de una persona. Muchos de ellos salen de la casa de Dios vacíos, insatisfechos, frustrados, débiles espiritualmente. Muchos de ellos se cansaron de acercarse una y otra vez a la mesa del Señor y encontraron una mesa vacía. Cuando la Biblia dice Jesús es el pan de Dios que todos necesitamos. Jesús les dijo a aquellos que buscaban solo los milagros y el alimento físico, en Juan 6:33, Jesús les dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y es el que da vida al mundo. 34, le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo lo he dicho antes, que aunque me habéis visto, no me crees. Hace 2 años en nuestra congregación vi la necesidad de volver a empezar con los fundamentos de la palabra, y entre eso empecé a enseñar del nuevo nacimiento. Estaba por ahí en nuestra congregación una persona que había sido el pastor asistente de otra congregación por 8 años, y llegó ahí a nuestra congregación, tenía 2 meses de estarse congregando, y en ese tiempo yo empecé a hablar acerca del nuevo nacimiento y de las evidencias del nuevo nacimiento. Cuando termino de compartir las evidencias del nuevo nacimiento, hago un llamado y les digo: pues si hay alguna persona que considera que no ha tenido todavía la experiencia del nuevo nacimiento, esta es la oportunidad para que venga y tenga un encuentro con el Señor y pueda tener la experiencia del nuevo nacimiento. Y para sorpresa mía pasó ese hombre, fue el primero que pasó. 8 años en un ministerio, siendo el pastor asistente. Terminamos de orar, el hombre de rodillas clamó al Señor. Cuando terminamos la reunión se acercó conmigo y me dijo: hermano, ahora sí creo que nací de nuevo. Dice: es que por 8 años estuve expuesto a un evangelio de puras emociones, a una palabra que nunca me dijeron que yo necesitaba nacer de nuevo. Nunca me dijeron. ¿Se imagina cómo estaba la gente de esa congregación? Como aquellos a los que Nicodemo enseñaba, el maestro de la ley, cuando Jesús le dijo: eres doctor de la ley, maestro de la ley, ¿y no sabes eso? ¿No sabes lo que significa nacer de nuevo? ¿Se imagina cómo estaban los que enseñaba Nicodemo? Igual que él. El día de hoy siguen existiendo los Nicodemos, que están detrás de un púlpito y no han nacido de nuevo. Y están ahí por alguna razón, pero no son los ministros fieles e idóneos que Dios quiere detrás de un púlpito o frente a una congregación.
Hoy hay quienes asumen que por el hecho de que la persona sea carismática y exitosa, puede ser persona que puede estar en el ministerio. Otros asumen que porque ya fue al preencuentro, al encuentro, al posencuentro, ya tiene sus 12, ya estás listo para el ministerio. Ya estás apto y calificado para estar en un puesto de liderazgo ministerial. Y los principios de Dios que están establecidos en la palabra acerca de la elección de los ministros, no, esos no importan. No importan. No importa que no sea llamado por Dios, basta con que haya asistido a los encuentros. En otras palabras, no importa que no sepa lo que significa la redención, la justificación, el nuevo nacimiento, la santificación, la glorificación, no importa. Lo que importa es que fue al encuentro y ya tiene sus 2, está trabajando. ¿Conoce ministros así? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escuche esto, hermanos, ser un ministro de la iglesia que Jesús compró con su sangre constituye uno de los privilegios más impresionantes. Nada de este mundo puede tener más honra que servir a Dios en el ministerio. Pero así como constituye uno de los más altos privilegios, también es una de las más serias responsabilidades. Por lo tanto, no cualquiera puede estar en el ministerio, solamente aquellos que son llamados por Dios. Y solamente esos que sean genuinamente llamados por Dios son los que van a permanecer fieles al ministerio y van a estar ahí aún a pesar de las luchas, aún a pesar de la tribulación, aún a pesar de las necesidades, aún a pesar del dolor. Van a estar ahí fieles al ministerio porque fueron llamados genuinamente por Dios. Pero a algunos les viene la prueba del ministerio y se van. ¿A cuántos ya les vino la prueba del ministerio? Y si a ti no te ha llegado, prepárate porque está por llegar. La pregunta es, ¿vas a permanecer fiel al Señor? El autor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, este privilegio que es de gran estima, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no se puso ahí porque se le antojó. Otra versión dice este mismo versículo, nadie puede tomar autoridad sobre sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como autoridad de los sacerdotes. Y Aarón desarrolló el ministerio fielmente. Tuvo sus errores como todos, pero sus hijos le ofrecieron fuego extraño a Dios. Por lo tanto, entonces nadie debe de estar en el ministerio por el simple hecho de que es carismático, exitoso en los asuntos de la vida. El sacerdote, el llamado al sacerdocio es un ministerio muy serio porque se trata de que el sacerdote es el mediador, es decir, es la autoridad que representa a Dios ante el pueblo y la autoridad que representa al pueblo ante Dios. Y ahorita cualquiera está ahí sin ser el más idóneo para el ministerio. Se convierten ahí en los representantes del pueblo porque por votación el pueblo los eligió. El ministerio no se elige al ministerio democráticamente, ¿verdad que no? En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Y si Pablo habló acerca de buenos ministros es porque hay malos ministros. Y en otra porción le dijo, cuídate de los mutiladores del cuerpo, de los que están ahí con el afán de dividir el cuerpo, de los engañadores. Otra versión, este versículo 1 Timoteo 4:6 dice, si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia,
serás un buen ministro de Jesucristo. La pregunta es, ¿se estará enseñando la verdad el día de hoy en la mayoría de las iglesias? Lo dudo. Tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la mejor manera de contrarrestar lo falso? Enseñando la verdad. Y eso es precisamente a lo que Pablo llamó a su joven discípulo, diciéndole: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Y desde aquel tiempo ya Pablo enseñaba la importancia de que surgieran buenos ministros de Jesús, debido a que los malos ministros estaban abundando y estaban engañando a muchos, los estaban llevando por caminos torcidos y equivocados, como sigue sucediendo el día de hoy. Y a partir del versículo 6 de 1 Timoteo 4:6 en adelante, le empieza a enseñar algunas de las cualidades que deberían de tener los buenos ministros de Jesús. Y haciendo así un repaso muy rápido, sin que sea en detalle, Pablo le dice a Timoteo: el buen ministro es un buen estudiante disciplinado de la palabra, se nutre con ellas, con las palabras de la fe, de la buena doctrina, para enseñar a otros. Hay ministros el día de hoy que no quieren estudiar, porque dicen que no tienen tiempo. Sigue enseñando Pablo a Timoteo las cualidades que debe de tener el buen ministro. Dice ahí que el buen ministro le da señales de advertencia al pueblo de los errores doctrinales que andan por donde quiera. Una ocasión, advirtiendo yo al pueblo: cuídense de la emisora de radio fulano de tal, cuídense de esto, cuídense de la televisora aquella. Ese día que yo estaba advirtiendo al pueblo de algunos errores que estaban ahí, al final se acerca alguien y me dice: ¿y tú quién eres para decir esas cosas? Pues mira, soy el responsable de esta congregación. Mi responsabilidad es cuidar a esta gente con la predicación de la palabra, con la sana doctrina. El buen ministro cuida a las ovejas, ¿sí? Pero el asalariado ese ve venir al lobo y deja que se las coma, porque lo único que le interesa es su salario. ¿Cuántos ministros conoces el día de hoy que están en el ministerio no por amor a la obra, sino por amor al dinero? Abundan. Por lo tanto, el día de hoy se requiere con urgencia, hermanos, ministros fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El buen ministro desecha y evita toda influencia de las enseñanzas profanas, es decir, enseñanzas que no solamente deshonran a Dios, sino deshonran el ministerio también. El buen ministro se ejercita, le está aconsejando Pablo a Timoteo: Timoteo, el buen ministro se ejercita cada día en el ministerio de la piedad. El buen ministro es diligente en todo lo que hace. El buen ministro fundamenta y edifica el ministerio poniendo como base los principios establecidos en la palabra y nunca poniendo como base los métodos, los principios de la palabra. El buen ministro manda y enseña la palabra de Dios en base a la autoridad del llamado de Dios y no en base a la autoridad que nos da la posición. Es muy diferente. Hay quienes tienen autoridad por causa del llamado de Dios y así la ejercen, pero hay quienes ejercen la autoridad por causa de la posición y dicen: aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo quiera, y si no te parece, vete. Nos acaba de llegar a la congregación que estamos atendiendo en San José dos familias. Una persona es la hija del pastor de una iglesia por ahí, que todo fue que empezaron a escuchar el verdadero evangelio, la sana doctrina, se infectan de ella en el buen sentido de la palabra y llegan a su iglesia y empiezan es inevitable que empiezan a hacer una comparación acerca de lo que les enseñan ahí y lo que es el verdadero evangelio, y dicen: no, esto está equivocado, esto está torcido. Y la hija, junto con los yernos ahí, la hija era la secretaria principal del pastor, y le dice: papá, es más, la esposa del mismo pastor se acercaron ahí y le dijeron: oye, necesitas corregir lo que estás enseñando.
Y él dijo, si no les parece, se pueden ir. Papá, pero ¿por qué no rectificas? No, yo voy a seguir adelante sirviendo a Dios. Autoridad de la posición, no autoridad del llamado de Dios. Dentro de todas esas cualidades que Pablo está enseñando a Timoteo, incluye una que no deja de ser menos importante que las otras. Y le dice, el buen ministro de Jesús cumple con su llamado hasta el final de sus días con limpia conciencia, con fidelidad. Y así lo vivió Pablo y se lo enseña a Timoteo. En su segunda defensa de Pablo ante el concilio, quienes lo acusaban, él dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es importante que tengamos en el desarrollo del ministerio limpia conciencia. Y después Pablo se lo enseña a Timoteo y le dice, enséñales que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, una de las cualidades para los diáconos, aparte de otras que le menciona, una de ellas era que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que desarrollen la obra del ministerio no en lo natural, sino en lo espiritual, en lo que les ha sido revelado por el Espíritu Santo con limpia conciencia. Y la conciencia es la facultad que Dios da a todo ser humano que nos permite juzgarnos a nosotros mismos. La conciencia. Déjeme decirle que la verdadera señal de un buen ministro de Jesucristo es precisamente esa, que cumple con su ministerio hasta el final de sus días. Yo no puedo entender cómo hay pastores que dicen, me voy a jubilar en tantos años más. Y llegan los años que ellos establecieron y se jubilan y se van y dejan el ministerio a hombres que ni fieles ni idóneos son para el ministerio. Y Pablo se despide de Timoteo diciéndole en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba pasándole en este momento, le estaba pasando como la estafeta a Timoteo de la sana doctrina. Y le dice, no descuides el don que hay en ti en 1 Timoteo 4:14, que te fue dado mediante profecía. O sea, no lo eligieron improvisadamente. No descuides el don que hay en ti, que se te ha sido dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Hombres capacitados que hicieron una elección adecuada. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo era un eslabón en la cadena de personas que deberían de transmitir la sana doctrina a otros. La vida cristiana, como la vida en el ministerio, es como una carrera de relevos, donde normalmente en una carrera de 400 metros participan 4 personas, cada uno con 100 metros. Pero entrenan, se desgastan físicamente, disciplinadamente. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más he amado menos. Él estaba dispuesto al desgaste físico. ¿Y quién es el día de hoy? Dice, no, yo desgastarme, mucho menos sembrar. En Gálatas 4:19 decía Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Ser esa clase de ministros fieles. Pablo fue fiel, Timoteo fue fiel, y Timoteo debía de encargar a hombres fieles la obra del ministerio. Cada uno debía de cumplir con su ministerio con toda fidelidad, con la capacidad para enseñar a otros a realizar las obras de Dios. Y dije las obras de Dios. Pregunta: ¿las obras que estamos haciendo en el ministerio son las obras del que nos llamó o nuestras obras? Porque el fruto del ministerio, que es fiel e idóneo, hace las obras en Dios como consecuencia de andar en la luz de la palabra. En otras palabras, hace las obras de Dios como consecuencia de la instrucción de Dios y para la gloria de Dios y no para la gloria de su reino. El día de hoy hay mucho que no tiene nada que ver con las obras de Dios. Nada que ver. Por eso se requieren hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Y estamos en ese proceso, hermanos, de formar el carácter de los hombres que nos ayudarán a desarrollar la obra del ministerio. Entonces dice Jesús: al ver las multitudes tuvo compasión. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros el día de hoy estamos pastoreando 3 congregaciones, hermanos. Y no lo estoy diciendo para la gloria de mi reino. ¿Sabe de qué me he dado cuenta? De que hacen falta obreros fieles e idóneos. Estamos en Fontana y queremos estar en la ciudad de Glendale. Y luego estamos en Glendale y queremos estar en San José. San José, para que usted tenga más o menos una idea, la distancia que hay es como la distancia que hay entre Guadalajara y la Ciudad de México. Y así estamos, andamos de un lado para otro. Pero estamos en una expectativa de poder elegir a los obreros que sean fieles e idóneos para dejarlos como responsables en esta obra que el Señor nos encomendó. Y yo sé que algunos de ustedes, aquí está Héctor. ¿Cuántas congregaciones tienen? 3. Y ahí anda Héctor. Me tocó ir el año pasado a Culiacán, a Los Mochis y a Nabolato. Y luego Alvarito, Camarena. ¿Cuántas congregaciones tienes? 4. Y luego allá está Cristóbal. Yo pregunto, ¿qué está pasando? Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para hacer adecuadas elecciones de los ministros en los cuales necesitamos acercarnos a nosotros para que nos ayuden en la obra del ministerio. Y Pablo dijo en Timoteo que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su voluntad repose en nuestros corazones. Y yo quisiera, hermanos, que en estos momentos pudiéramos orar, que ese espíritu de sabiduría y revelación para hacer elecciones adecuadas acerca de los ministros a quienes les encarguemos la obra del ministerio, que Dios nos dé sabiduría y revelación acerca de quiénes serán. Pero hay que estar en su presencia, hay que adorarlo a Él, hay que vivir en santidad para recibir el espíritu de sabiduría y revelación. Hay que vivir en santidad y en pureza sexual. Las almas están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Pero Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y enviar significa sacar fuera. Yo sé que a algunos Dios les ha llamado: ya, sal fuera, ve y haz la obra del ministerio. Pero están ahí. Si estás discerniendo la voz de Dios, qué bueno. Pero si ya el Señor te lo confirmó una y otra vez, a través de la palabra, a través de una palabra profética, a través de un hombre de Dios calificado, y estás ahí en la lucha, no esperes más.
La mies es mucha, los obreros pocos, los pocos están renunciándole al ministerio, al Señor. Están siendo infieles, se están divorciando. Ahora ya no solamente hay pastores que están cayendo en pecado de adulterio, también las esposas de los pastores. Y qué bueno que se llevaron allá las mujeres. Quiero decirles, varones, la esposa en el ministerio es la clave o el clavo. Pero hay que ministrar a nuestra esposa también, para que sea la clave. Pero si la tratas mal, o si se le trata mal a la esposa, ¿cómo quieres que sea la clave en el ministerio? Necesitamos ministros fieles que sean idóneos. ¿Sí no, José Antonio? José Antonio acaba de acercarse al compañerismo. Él está en casa de oración San Francisco. Se le fue media congregación. ¿Por qué? Porque los obreros que tenía no fueron fieles ni eran los idóneos, ¿verdad? Es una tristeza, hermanos. Por eso que Dios nos dé sabiduría y revelación para saber hacer la elección de los ministros. ¿Quieren que oremos? Me gustaría que nos pusiéramos de pie y que pudieras tomar ahí a un hermano que tienes junto a ti, y con estos versículos que Jesús nos dejó ahí en Mateo 9:35 podamos decirle: Señor, sabemos que la mies es mucha, danos compasión, Señor, por las almas. Danos compasión por las almas, Señor. Rogamos a ti por obreros fieles e idóneos. Vamos a orar. Levanta tu voz. Vamos a tomar estos minutos que nos restan y vamos a levantar nuestra voz y vamos a clamar al Señor: Señor, envía obreros a tu mies, pero obreros fieles, obreros idóneos, obreros llenos de tu Espíritu Santo, Señor, dispuestos a vivir en santidad, Señor, dispuestos a vivir siendo fieles al ministerio, siendo leales a ti, Señor, no desviándonos a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino estando ahí en tu presencia, postrados a tus pies, reconociendo tu majestad, reconociendo tu autoridad, Señor. Y muy posiblemente nos hemos equivocado en la elección de los que hemos acercado a nosotros, Señor, pero hoy, Señor, tú nos haces un llamado, nos haces un desafío, Señor, a estar en tu presencia, adorándote, Señor, estando ahí para discernir tu perfecta voluntad, escuchar la voz de tu Espíritu Santo que nos está guiando, Señor, acerca de a quienes debemos llamar al ministerio, quiénes serán los que estaremos encargando la obra del ministerio, Señor. Que el espíritu de sabiduría y revelación descienda en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Queremos hacer la obra del ministerio, Señor, con honra, Señor, dándote gloria, dándote honra a ti, Señor. Y se están necesitando hoy más que nunca ministros fieles, ministros idóneos, que sepan enseñar a otros, Señor. Y aquí estamos, danos la sabiduría. Levanta tus manos y dile: Señor, danos la sabiduría en esta hora. Permítenos, Señor, conocer y discernir tu voz y recibir la revelación de tu perfecta voluntad, Señor. Y perdónanos, Señor, perdónanos si hemos hecho malas elecciones, Señor. Pero hoy, Señor, hoy hacemos un compromiso delante de ti, Señor. Aceptamos el desafío, Señor. No solamente ser fieles a ti, al ministerio, Señor, sino encargar esta obra a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, Señor. En el nombre de Jesús, porque nadie recibe esta honra sino solamente aquel que ha sido llamado por Dios. Y queremos hacer tus obras, Señor. Queremos hacer las obras en Dios y no las obras en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestra competencia, porque
Tú nos has hecho ministros competentes de un nuevo pacto, Señor. Queremos fluir en ese respaldo que tu Espíritu Santo nos dé, en esa capacidad, Señor, que tu palabra nos da, Señor. Que venga hambre y sed de ti a nosotros, Señor. Y te pido, Señor, levanta obreros. Levanta obreros, Señor. Clama al Señor y dile: Señor, levanta obreros. Obreros fieles, obreros idóneos, Señor. Que aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las necesidades, Señor, podamos permanecer fieles a ti, fieles al ministerio, dándote gloria, dándote honra, dándote honor, porque tú lo mereces, Señor, porque no hay mayor honra, Señor, que nos has llamado a formar parte de tu obra. Gracias. Gracias, Señor, por la honra y el privilegio que nos has dado, Señor, de ser ministros competentes, Señor, por la competencia que tú has derramado en nosotros por causa del llamado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, y que en todo seas tú glorificado, que en todo seas honrado, Señor. No a nosotros sea la gloria, sino a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Hay mucho pueblo, Señor, que anda alrededor del mundo desamparado, andan dispersos, yendo de aquí para allá, Señor, menospreciados, echados de un lado a otro, Señor. Pero queremos ser fieles y leales a ti, Señor, y poder instruirlos y poder enseñarlos, Señor, a que sean fieles al ministerio que tú nos has encomendado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Dele un aplauso de alabanza a Jesús.